Bendiciones para usted y su familia que se encuentra en su hogar. El día de ahora voy a hablar de guerra espiritual. Ese es el tema de ahora, guerra espiritual. Para las personas que no saben qué es guerra espiritual, son ataques que Satanás hace por medio de sus principados, gobernadores, potestades y huestes de las regiones celestes. Eso dice la Biblia, que son los demonios que le ayudan a Satanás. Lo dice en Efesios 6:12. Entonces, Satanás no puede estar haciéndote guerra o haciéndote ataques a mí en este momento que estoy en este lugar, a ti que estás allí, a tu familia que está en otro lugar. No puede estar en muchos lugares al mismo momento. Por eso él necesita ayuda, necesita que le ayuden los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente, no es como nuestro Dios, que nuestro Dios, él puede estar en muchos lugares al mismo momento porque él es omnipresente. Bueno, luego de dicho esto, vamos a empezar a hablar del mundo espiritual para luego hablar de la guerra espiritual. Recuerden que hoy en día usted cree y ve y entiende todo lo que se mueve y todo lo que está a su alrededor, pero existe otro mundo que no es este, que no es como usted ve hoy en día, sino que hay otro mundo que solamente lo puede ver su espíritu. Es decir, que usted tiene dos cuerpos. Tiene cuerpo físico, que es, poniéndome de ejemplo, es este que está viendo en este momento, y hay otro cuerpo espiritual que es idéntico a este. Existen dos cuerpos, está el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Entonces del que vamos a hablar es del cuerpo espiritual. Así como el cuerpo físico tiene 5 sentidos, así también el cuerpo espiritual tiene 5 sentidos. Ejemplo, que el ejemplo que le traigo es la parábola del rico y el pobre, que el pobre es Lázaro. Entonces la parábola es de que cuando fueron los dos, uno fue al seno de Abraham y otro fue al lugar de tormento, en aquel momento el rico que estaba en el lugar de tormento sintió el calor, sintió la llama. Entonces quiere decir que allá hay tacto. Y además de eso, alzó la mirada, dice. Cuando alza la mirada, ve a Lázaro. Entonces funciona también los ojos. Además de eso, pudo hablar, porque habló con el padre Abraham. Entonces puede hablar también. Y además de eso, tuvo sed, porque le dijo de que pusiera a Lázaro, que aunque sea que se mojara la punta del dedo y que lo pusiera en su boca. Entonces, puede escuchar también. ¿Por qué? Porque intercambiaron plática. Entonces, quiere decir de que tiene los 5 sentidos espirituales también. Además de eso, también recuerden que hay personas que tienen ceguera espiritual. Es decir, que pueden ver, pero no pueden ver con los ojos espirituales. El ejemplo es el ejemplo lo tenemos en Segunda de Reyes 15:18. Cuando Eliseo, en ese momento, Siria estaba en guerra con Israel y el profeta Eliseo lo habían sitiado. Dice la palabra, se lo voy a leer literalmente como dice. Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes del 15 al 18. He aquí, versículo 15, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Esto es lo que me interesa. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Lo dijo con angustia. Luego el 16,
dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oiga lo que hizo Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros del fuego alrededor de Eliseo. Es decir, que Eliseo oró para que el criado pudiera ver a las personas que estaban con él, para que le quitara la ceguera que tenía. Veamos luego el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Eliseo volvió a orar para que estas personas quedaran ciegas y poder pasar. Imagínense, qué grande. Leímos esto, el motivo de leer esto era para ver qué gran ceguera tenía el criado, y tuvo que orar Eliseo para que pudiera ver a las personas sobrenaturales, para que pudiera ver el mundo espiritual. Ahora que hablamos ya del mundo espiritual, ahora sí hablemos de guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Dice, estamos en Efesios 6:12, que dice que no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de las regiones celestes. Pero en realidad, para que usted me entienda, es así. Tenemos lucha hoy en día contra demonios y contra aquellas personas que estudian el ocultismo. Contra ellos tenemos lucha. Pero los demonios es de diferente jerarquía. Es decir, que ellos están organizados. Es como un ejército. Es como allá en el cuartel, que está del mayor al menor hasta que llega a cabo, creo que es el más, o recluta, creo que es el más bajo. Así están organizados ellos, por territorio. Es decir, que hay demonios de continente, hay demonios de países, hay demonios de colonia, hay demonios de barrios, hay demonios de diferentes jerarquías, y los de más abajo son los que ocupan estas personas que practican el ocultismo. ¿Para qué? Para mandártelos, que te hagan y que te lastimen, para que te hagan daño y te lastimen. Ahora hablemos ahora, ya que hay diferentes niveles de jerarquía. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que hay personas que a los demonios le llaman hasta dioses. Recuerden en la Biblia que aparece el dios Dagón. Recuerden en aquel momento cuando los filisteos llevaron el arca. El arca era donde iban los mandamientos. Lo llevaron y lo llevaron a la casa donde tenían el dios Dagón. Y lo extraño era que todas las mañanas amanecía, este dios de ellos amanecía inclinado hacia el arca. Todas las mañanas. Y llegó un momento que lo encontraron sin cabeza y sin manos. Entonces, y hirió a toda la ciudad, lo hirió con tumores y con males y con plagas. Entonces, de ver la aflicción, lo volvieron a llevar a Israel. Pero esto que estaba explicando lo estaba diciendo porque ellos adoraban a un Dios que en realidad es un demonio. Que incluso hoy en día hay países que tienen dioses, cuando en realidad lo que están adorando son demonios. El demonio de más grande jerarquía. Luego tenemos a principados. ¿Qué son los principados? ¿Y dónde está en la Biblia que habla de principados? Recuerden que les dije de que los demonios son de diferentes niveles. Dice la palabra, allá en Daniel, dice de que Daniel se propuso querer
saber qué le iba a acontecer al pueblo de Israel. Entonces, cuando él se propuso, nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, mandó la respuesta, pero tardó 21 días para que le llegara la respuesta a él. ¿Por qué? Porque le salió al encuentro un príncipe de Persia. 21 días estuvo luchando con el arcángel Miguel. Y luego de 21 días se fue y le llevó la noticia a Daniel. Si ustedes se fijan, un demonio llegó y luchó, que fue el príncipe de Persia. Y luego que le dio el recado, le dijo que iba a luchar contra el príncipe de Grecia. Iba a venir otro, es decir, por continentes. Pero la pregunta es, ¿pueden todas las personas hacer guerra espiritual? Esa es la pregunta de hoy en día que te tienes que hacer. ¿Pueden todas las personas hacer guerra espiritual? La respuesta es no, todas las personas pueden hacer guerra espiritual. Solamente las personas que son cristianas, porque dice la palabra allá en Efesios 6:11, dice que nuestro Señor Jesucristo nos da una armadura para ponerla en el cuerpo, pero no el cuerpo físico, sino que el cuerpo espiritual le pone. Imagínese un soldado cuando se pone una armadura para ir a la batalla, así nos equipa nuestro Señor, pero nos equipa a nuestro cuerpo espiritual, a ese equipa. ¿Para qué? Para que pueda hacer guerra. Entonces, hablemos de los cristianos. Entonces, ¿pueden todos los cristianos hacer guerra espiritual? Sí, todos pueden hacer guerra espiritual. ¿En qué momento? Cuando oran, cuando ayunan, cuando vigilian, cuando hacen vigilia en su iglesia y cuando se ponen la armadura. En ese momento. Ahora hagámonos otra pregunta. ¿Pueden todos los cristianos ver el mundo espiritual? ¿Ver a los demonios? ¿Ver a esto que se ataca? No, todos los cristianos no pueden ver. Todos hacen guerra, pero no todos pueden ver al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo solo elige a un remanente, a unos pocos. Pero no quiere decir que estas personas que no lo ven no se van a salvar o que andan en pecado. No, sino que hay batallas que nuestro Señor Jesucristo las pelea por uno. Entonces, hablemos de la gente que no es cristiana ahora. Estas personas que no son cristianas, lamentablemente a ellos les cala todo. ¿Qué es lo que le cala a ellos? Le cala si un demonio viene, no voy a hablar de la posesión demoníaca, sino que un demonio viene y le tira ideas, pensamientos, dardos, le tira en la cabeza de su mente para que piense y haga lo malo, peque deliberadamente. Por eso a veces usted siente que hay personas que andan endemoniadas, que tienen muchos demonios. ¿Por qué? Porque le pasa tirando ideas en la cabeza a esta persona, entonces y hace lo malo, se va a adulterar, se va a tomar, se va a endrogar, tiene un pecado oculto. Entonces todo esto es porque el enemigo trabaja por medio de estos demonios, trabaja. ¿Para qué? Para que te puedan hacer daño a tu mente. Para eso es que trabaja. Entonces, pero no solamente los demonios, sino que también las personas que practican el ocultismo también te pueden hacer daño. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos brujos, satanistas, hechiceros. Ellos te pueden hacer daño también. Es por eso que tú tienes que venirte a los pies de Cristo para que el Señor te acoja y te ponga la armadura espiritual que te va a poner y nada te va a calar. Si tú entendieras de que un cristiano emite una luz que radea, es decir, que cualquier brujería que le tiren a un cristiano no le cala. ¿Por qué? Porque tenemos esa armadura, tenemos una protección espiritual en el cual nos protege de cualquier cosa que nos quieren hacer. Dice la palabra que hasta pueden comer cosas mortíferas y no se van a morir, dice. Entonces,
No sé qué estás esperando, cristiano. Vente a los pies de Cristo, que Cristo te ama y te quiere proteger. Entonces, sigo hablando de las personas que no son cristianos. ¿Pueden estas personas que no son cristianas ver demonios? La mayoría no mira demonios, sino que los demonios están en el mundo espiritual, solamente le están arrojando dardos que tira el enemigo, que tira estos demonios a la mente. Pero hay personas que sí ven demonios, incluso hasta en su casa. ¿Por qué? Porque abren puertas espirituales, ¿Cómo se abren puertas espirituales? Dice la palabra en Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice que al ir a practicar adivinación, al practicar o ir a visitar a un agorero. ¿Qué es agorero? Aquel que predice lo malo. También el sortilegio. ¿Qué es esto? Aquel que hace rituales mágicos. También pueden abrir puertas espirituales si tú visitas o tú eres un hechicero. ¿Qué es un hechicero? Aquel que cura y se comunica con los espíritus. ¿Qué otras formas? Dice que también al visitar encantadores, también al visitar adivinos, también al practicar la magia o ir donde un mago. También todo el que consulte a los muertos, todo esto es abominación, dice Deuteronomio 18 del 10 al 12. Si tú no me crees, léelo en la Biblia, ahí está. Y también dice en Levítico 19:31 que no es necesario que tú invoques o que tú vayas a hacer daño. No, con solo el simple hecho que vayas con tu amiga. En ese momento tú también estás abriendo puertas espirituales. Ahora hablemos de las enfermedades. Todas estas personas te pueden ocasionar enfermedades, te pueden mandar demonios. ¿Para qué? Para que te ocasione enfermedades. Es decir, hay enfermedades que los doctores no le hayan solución. No estoy diciendo que todas las enfermedades son provenientes de los demonios. No, en ningún momento. Tú ve donde el doctor y si tiene bastante meses de estar luchando con una enfermedad y no se te quita y vas donde el doctor y te dice todo está bien, el problema está en su mente. No, no es eso, algo te están haciendo. Vente a los pies de Cristo que Él te va a sanar. Si tú vinieras a los pies de Cristo, no hay enfermedad que te pueda hacer frente. Hasta el mismo Satanás sale corriendo cuando tú invocas a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú le pides auxilio. Por eso, para entender esto, de que los demonios o las personas que practican el ocultismo pueden mandar demonios para que te hagan daño, a mí me costó entenderlo. Yo tuve que leer el Evangelio de Lucas. ¿Por qué el Evangelio de Lucas? Porque Lucas, él era médico y además de ser médico, era apóstol. Es decir, qué hermoso fuera que todos los médicos fueran cristianos y cristianos de verdad. Imagínate, tú que tienes una enfermedad incurable, es decir, te pusieron cualquier animal en tu estómago y que cualquier animal en tu estómago y que estás a punto de morir, te han dado 8 días o 10 días para que mueras. Pero vas donde un doctor y este doctor te lleva la sorpresa de que es cristiano, pero de esos cristianos sin una doble vida, sino que de esos cristianos que caminan firme. Y te dice, no hallé respuesta para lo que usted tiene. Acá me sale de que todo está bien, pero yo la veo enferma. Entonces se fuera a su lugar de oficina y se pusiera a orarle a nuestro Dios que está allá y le pide por usted y le dice, demuéstrame qué es lo que tiene, y le hablara a nuestro Señor Jesucristo y le discerniera que lo que tiene no lo va a encontrar así, sino que solamente diciéndote que te arrepientas de tu pecado y que vuelvas a los pies de Cristo y que Él
te va a sanar, solamente tienes que arrepentirte e invocarlo. Imagínense qué hermoso fuera eso, que todos los médicos fueran cristianos para que tuvieran ese punto de vista que tenía Lucas. Entonces, ¿dónde dice lo que estoy hablando? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Que Lucas tenía ese punto de vista. Lo dice en el San Lucas 6, 17 al 18. Leamos lo que dice. Literalmente dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser, oiga lo que dice, esto es lo que me interesa, y para ser sanado de sus enfermedades. ¿A qué enfermedades se refiere? A las enfermedades físicas, pero él, y le pone punto y coma, es decir, que él, porque como tiene ese estudio de médico, lo estaba viendo físicamente, le pone punto y coma y dice esto después. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Es decir, que los espíritus inmundos los habían enfermado. Entonces, acá mismo nos está diciendo de que sí te pueden enfermar. Ahora, quiero hablar algo. Si tú no eres cristiano, vente a los pies de Cristo. Y yo sé de que este tema es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo vemos, pero no porque no lo vemos, no está allí. Dice la palabra que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de las personas, dice, y mi pueblo, y también dice la palabra que el pueblo pereció por falta de entendimiento. Es decir, que hay que pedirle al Señor discernimiento de espíritu para poder entender lo que uno no mira a veces. Y si tú, ahora voy con las personas que practican el ocultismo, y lo voy a hablar acá. ¿Por qué? Porque sé que me miran. ¿Cuáles personas? Esas personas que se van a meter a la iglesia para tratar de desarmar iglesias. Si tú lo estás viendo, entonces a ti te digo, arrepiéntate, porque Cristo te ama. Y yo sé que lo estás viendo, porque cuando hice el video anterior de viaje astral, me mandaste mensaje y lo borraste luego. Entonces, y eso que no me enfoqué a la proyección astral que tú haces. Yo lo estaba hablando en viaje astral, pero lo que tienes que entender y lo que te quiero dar a entender es que Satanás te ha engañado, porque puede manipular demonios. No quiere decir de que allá abajo los vas a poder manipular. Él es un mentiroso. Allá abajo hay un infierno en el cual esos demonios que tú utilizas en este momento para hacer daño a las personas, esos mismos demonios te van a venir a atormentar día y noche, y el fuego te va a quemar de día y de noche. Y dice la palabra que hay un gusano que no muere y te come por dentro, y cuando te lo quita salen más. Entonces, lo que te quiero decir, deja Satanás, déjalo ya y vente a los pies de Cristo. Y yo sé que estás pensando de que si lo dejas te puede matar. No, entiende que el cristiano tiene más poder que el mismo Satanás. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado más poder que Él. ¿Por qué? Porque Él no nos puede tocar. Entiéndelo, por favor, y ven. No sé qué estás esperando, que no te importe lo que te puede hacer el enemigo. Los apóstoles, que eran apóstoles de Dios, murieron de una forma trágica. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Entonces, pero no te van a hacer nada. Si te quieren atacar espiritualmente, no pueden. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te va a poner poder. Un poder del cristiano que es más fuerte que el que te da Satanás. Entiéndelo, por favor. Y no estoy haciendo este mensaje para tirarte, no, en ningún momento, sino que para que despiertes y veas y te vuelvas a Dios. Eso es lo que yo quiero.
que no se pierda tu alma, y no importa el pecado que hayas hecho, o no importa el sacrificio que hayas hecho, Dios te lo perdona, así dice la palabra. No te preocupes que Él te va a perdonar y vas a ser una nueva persona. Ese ha sido el tema del día de ahora y espero que les haya gustado. Bendiciones, mis hermanos.